Aquí, la última presentación que vimos fue esta. Entonces, bueno, les platico ahora de los músculos de la expresión facial o músculos de la mímica. Estos van a estar, como los platicábamos en el desarrollo embriológico, pues van a desarrollarse a partir del segundo arco faríngeo. Por lo tanto, toda la irrigación, la inervación, perdón, va a ser a partir del nervio facial. Los músculos de la mímica se van a dividir en cuatro: los epicranianos, periorificiales palpebrales, periorificiales nasales, periorificiales de la boca y periorificiales auriculares. Hablando de los periorificiales auriculares, están tres: auricular anterior, superior y posterior, y estos van a carecer de valor funcional. En este caso, pues son los que están arriba de nuestra orejita, y esos pues no los vamos a englobar en esta parte, aunque sí los vamos a mencionar. Luego tenemos los epicranianos, que son la parte superior. Estos son dos: uno el occipito frontal y el otro el temporoparietal. El occipito frontal tiene dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. El vientre frontal tiene su inserción desde la zona de las cejas y la glabela hasta la gálea aponeurótica, y el occipital igual viene de la línea nucal suprema hasta la gálea aponeurótica. Estos dos vientres, tanto el vientre frontal como el vientre occipital, nos va a ayudar a elevar las cejas y arrugar la frente. El de abajo, el temporoparietal, también es un antagonista, en su función será el antagonista del vientre frontal, o sea, ayuda a elevar un poco la parte de las cejas, y este empieza desde el cartílago de la oreja hasta llegar también hasta la gálea aponeurótica. Estos son los epicranianos. Luego vienen los periorificiales palpebrales, que en este caso pues será el orbicular del ojo, el corrugador superciliar y el depresor superciliar. El orbicular del ojo se va a dividir en dos porciones: la porción palpebral y la porción orbitaria. La porción orbitaria viene desde el ligamento palpebral medial hasta la apófisis frontal del maxilar y la porción nasal del hueso frontal y la periferia, ahí formando la periferia del ojo. Y la porción que es la parte externa, ¿no? Esta parte de acá. Y luego tenemos la porción palpebral, que se va a dividir en dos fascículos: una porción o un fascículo ciliar y una porción profunda. El fascículo ciliar viene desde el ligamento palpebral medial hasta el borde del párpado, y va a llegar hasta o formará justamente los alrededores de los conductos de las glándulas tarsales. Y la porción profunda llegará desde la cresta terminal posterior hasta detrás del saco lagrimal. Todos estos, la porción periorificial palpebral, nos ayudará a cerrar los párpados, a favorecer el drenaje de las lágrimas, a a dilatar el saco lagrimal, y también nos ayudará a favorecer el drenaje tanto de la lágrima del saco hacia la nariz. ¿De acuerdo? Luego el corrugador superciliar, tenemos dos, tenemos dos también alrededor del ojito, que es el corrugador y el depresor superciliar. El corrugador superciliar está aquí arribita. Este nos va a ayudar a producir los pliegues verticales de nuestro ceño, y el depresor superciliar, que está en esta parte de acá, nos va a producir los pliegues transversales del ceño, cuando nosotros fruncimos el ceño. Viene entonces el corrugador superciliar desde la porción nasal del frontal hasta el pie de la ceja, y el depresor superciliar vendrá desde el dorso de la nariz hasta hacia la piel de la frente, insertándose a la piel de la frente. Luego tenemos los periorificiales nasales. Estos son tres: depresor del tabique nasal, prócer y nasal. El nasal se va a dividir en dos porciones: la porción transversa y la porción alar. El prócer nos va a ayudar a jalar la piel hacia la frente, o sea, jalar la nariz hacia la parte superior. Viene desde la raíz de la nariz pasará por encima de la piel de la nariz. Luego, el depresor del tabique nasal, de la pared alveolar sobre el diente incisivo central hasta llegar a la cara medial del tabique nasal, hacia la parte cartilaginosa, en esta parte de acá. Nos va a ayudar a deprimir el vértice de la nariz. Y el nasal, dividido en sus dos porciones, porción transversa y porción alar. La porción transversa está acá,
viene desde la fosa canina hasta la aponeurosis y cubrirá el dorso de la nariz, y la porción alar vendrá desde la fosa canina y cubrirá la porción alar de la nariz. La función de este nasal en sus dos porciones, la porción transversal nos ayudará a cerrar el orificio nasal y la porción alar nos ayudará a ensanchar el orificio nasal. Luego tenemos los periorificiales de la boca. En este caso vamos a tener el orbicular de la boca, el risorio, el cigomático mayor, el cigomático menor, el elevador del labio superior, el depresor del labio inferior, el elevador del ángulo de la boca y el elevador del labio superior y de la nariz. En este caso, pues bueno, los últimos cuatro que están aquí tienen la misma función que el nombre que llevan. Por ejemplo, elevador del labio superior, pues nos ayudará a elevar justamente los labios. Este elevador del labio superior se inserta, o sus inserciones serán desde el borde orbitario inferior hasta el hueso nasal y unas fibras o ciertas fibras de la mitad superior del músculo orbicular de los labios, porque estará justamente en este espacio de aquí. Para eso debemos de llegar al orbicular de la boca. Este orbicular de la boca, orbicular de los labios, van a tener dos porciones, la porción marginal y la porción labial. La porción marginal viene desde la comisura labial de un lado hacia el otro, rodeando justamente la hendidura labial, al igual que la porción labial, pero este es un poco más a la parte inferior, rodeando también la hendidura labial, y estos dos, en particular la porción labial, será el que nos ayude a cerrar nuestros labios. El risorio viene desde la fosa parotidia hasta hasta la fosa parotidia hasta la comisura de los labios. Acá. Este risorio lo que ayudará, bueno, actuará junto con el cigomático mayor, el cigomático menor y el elevador del labio superior para generar o formar la sonrisa. Digo, entonces, cigomático mayor, cigomático menor, que están a la misma altura, hacia arriba del risorio, irá hacia el cigomático, llegará hasta la comisura labial del labio superior, al igual que el cigomático menor, que sí llega del hueso cigomático, pero se inserta en todo el borde superior del labio. El elevador del labio superior está rodeando el borde orbitario inferior y los huesos nasales hasta llegar al músculo orbicular de la boca, que es lo que les decía. Y el elevador del ángulo de la boca, viene desde la fosa canina, ahí donde está aquí mi cursor, acá está, desde la fosa canina hasta, hasta insertarse en el ángulo de la boca. El depresor del labio inferior tiene la función justamente de jalar el labio hacia la parte inferior y actuará junto con el mentoniano para tensar el labio inferior. Ese falta acá, el músculo mentoniano, y también uno de los que pertenecen a la boca será el bucinador, que aunque no está alrededor de nuestra boca, ayudará justamente a llevar el bolo alimenticio hacia la parte de los molares a realizar cuando realizamos la masticación, y también formará, como ya lo mencionamos anteriormente, los carrillos, la parte muscular de los carrillos, o sea, los bordes laterales o los costados de la boca. Acá están el risorio, ¿de acuerdo? El elevador del labio superior, el elevador del labio superior y de la nariz, ¿de acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, el bucinador, está en transversal o costadito, el mentoniano, que es el que nos faltaba, y el depresor del labio inferior, ¿de acuerdo? La función entonces del orbicular de la boca será justamente formar este verdadero esfínter alrededor de los labios. El elevador del ángulo de la boca pues jala todos nuestros bordes laterales de los labios. El bucinador también tensa las comisuras de los labios hacia la parte posterior, y el depresor del labio inferior jala hacia la parte inferior el labio. ¿De acuerdo? Y luego ya los periorificiales auriculares. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. No. No, ninguna, Ok. doctora. Ahora, platicamos anteriormente de los músculos de la masticación y dijimos que eran los músculos elevadores, y dijimos que en antagonismo iban a estar los músculos depresores. Estos músculos depresores pues se dividen en dos.
son los músculos suprayoideos y los infrayoideos. Los suprayoideos son los que tienen relación directa con la mandíbula y deprimen la mandíbula, aunque los infrayoideos no tienen relación directa con la mandíbula, tienen relación con el ioides y también ayudan a deprimir la mandíbula. Entonces, vamos a empezar con los suprayoideos. En estos suprayoideos van a ser bigástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genoyoideo. Acá se los voy a poner en una pantallita y les voy a platicar. Bueno, ¿recuerdan del bigástrico, que es el primero que vamos a hablar? Este bigástrico tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Recordamos que embriológicamente el vientre anterior del bigástrico proviene justamente del primer arco y el vientre posterior del digástrico del segundo arco faríngeo. Por lo tanto, la inervación de este músculo será diferente. La parte anterior vendrá gracias al trigémino y la parte posterior va a ser compartida, tanto el glosofaríngeo como el facial. En el ioides tenemos un ligamento, un tendón intermedio, que gracias a ese tendón intermedio va a servir como guía o como inserción y origen de estos dos vientres del músculo digástrico. Entonces, este tendoncito se llama tendón intermedio. Y el músculo digástrico va a venir justamente desde el tendón intermedio hacia la parte de la mandíbula, hacia la apófisis de la mandíbula, y la parte posterior vendrá de las alas del esfenoides hasta llegar al tendón intermedio. En este caso, la función de este músculo en particular nos ayudará a deprimir tanto el ioides y a deprimir justamente la mandíbula. Por lo tanto, nos ayudará a bajar la mandíbula cuando nosotros extendemos nuestra mandíbula. Y formará, bueno, será parte antagónica de los músculos masticadores, que acá tendremos pues ya nuestro macetero y nuestro temporal. Luego tendremos el estiloyoideo. Este estiloyoideo está pues ubicado en la parte interna de la mandíbula y llega justamente hasta, iniciará o se originará justamente en el vientre posterior, en la apófisis mastoidea del temporal, y llegará hasta el tendón intermedio. No es cierto, me equivoqué. Eso es la parte del músculo del posterior del digástrico. Estoy hablando del estiloyoideo. Este viene de la apófisis estiloides de acá, el apófisis estiloides, hasta llegar a los bordes laterales mediales del huesoyoides, hasta el asta menor del huesoyoides. Este estiloyoideo eleva y lleva hacia la parte posterior el ioides y va a deprimir también la mandíbula al tensarse junto con el vientre, el digástrico. Luego tenemos el miloyoideo. Este miloyoideo tiene una forma plana, forma la parte del piso de la boca, tiene dos vertientes, o sus fibras van a tener dos vertientes y van a coincidir todos en la parte central, en un tendón. La parte va a empezar o se originará justamente en la línea miloyoidea de la mandíbula y llegará hasta la parte posterior del cuerpo y la parte superior del cuerpo del ioides. Entonces, la parte lateral del estiloyoideo y en la parte central estará ya insertado el músculo miloyoideo. Luego, junto con esto, la función de este miloyoideo, pues ya dijimos, será como ayudar a formar la parte inferior del piso de la boca, sobre la cual descansará la glándula sublingual y también sobre la cual descansará la lengua. Eleva el ioides y por lo tanto al tensarse va a hacer que se eleve la mandíbula. El último es el músculo genioideo. Este músculo genioideo viene de la apófisis geni de la mandíbula y llega hasta la parte central la parte central superior del hueso ioides. La función es elevar también el ioides y abatir anteriormente nuestra mandíbula, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como lo mencionan, bueno, se pueden percatar en las imágenes, tienen relación directa tanto con el ioides como con la mandíbula, por eso deprimen nuestra mandíbula.
Y ahora los infrayoideos, que los infrayoideos, bueno, acá están, acá está el cuadrito de este, del anterior. Y acá está el cuadrito de los infrayoideos. Los infrayoideos que son superficiales y profundos. Profundos es el esternocleidoyoideo y el homoyoideo, y los superficiales son el músculo tiroyoideo y el músculo esternotiroyoideo. Estos no van a tener relación directa con la mandíbula, son estos rositas que se ven aquí. Entonces, no tienen relación directa con la mandíbula, pero sí tienen relación con el yoides. Estos van a ayudar a bajar el yoides y también ayudarán a deprimir o a descender los cartílagos tiroideos, bueno, el cartílago tiroides para descender esta parte. Y entonces van a funcionar como parte de van a formar la parte del cuello, y al abatir junto con los músculos suprayoideos ayudarán también a bajar la mandíbula. El músculo entonces esternocleidoyoideo estará ubicado en toda la parte central del cuello. Este se origina en los bordes laterales del yoides, laterales mediales del yoides, y llegará hasta la clavícula, hasta la cara posterior interna de la clavícula. Y la función es jalar el yoides hacia la parte de abajo, o sea, abatir el yoides para que pues ayude también al paso de bueno, a favoreciendo la deglución, y también ayudará pues junto con, ya les decía, los músculos suprayoideos a descender la mandíbula. Luego tenemos el músculo homoyoideo. El músculo homoyoideo va a estar en la porción externa del yoides y su asta mayor, acá, ¿de acuerdo? Y llegará a insertarse por la parte superior de la escápula y se va a continuar con el cuello, así por un tendoncito que se llama también tendón intermedio. Este nos va a ayudar también a deprimir el yoides, a tensar la aponeurosis cervical y a favorecer la circulación venosa del cuello durante la inspiración. Los otros músculos, los músculos superficiales, serán el músculo tiroyoideo y el músculo esternotiroyoideo. El músculo tiroyoideo está ubicado alrededor del cartílago tiroides y va a originarse desde el borde inferior del asta mayor y el cuerpo del yoides hasta los tubérculos tiroideos, hasta llegar acá. La función será descender el cuerpo del yoides también y elevar la laringe al momento de cuando nosotros tragamos. El músculo esternotiroyoideo, este está en los dos tubérculos de la cara externa del cartílago tiroides y se inserta en la cara posterior del manubrio del esternón. ¿De acuerdo? Desciende, la función de esta es descender el cartílago también el tiroides, y descender la laringe. ¿De acuerdo? Ahora, estos músculos, la inervación sí será diferente. La inervación del músculo esternocleidoyoideo y el homoyoideo vendrán a partir de las ramas de los nervios cervicales y del hipogloso, esos dos. Y de estos dos, los superficiales, vendrán a través del nervio hipogloso. Y en particular, del músculo tiroyoideo será gracias al hipogloso y al nervio tiroyoideo. ¿De acuerdo? Acá están el cuadrito que les mencionaba. Hasta aquí en cuanto a los músculos de suprayoideos, infrayoideos, que nos ayudan a deprimir la mandíbula, y los músculos de la masticación que nos ayudan a elevar la lengüita, la mandíbula, y los de la mímica. ¿Ahí tienen alguna duda? No. No, doctora, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces les voy a platicar ahora de las glándulas salivales, ¿vale? Bueno, las glándulas salivales son glándulas exócrinas, bueno, son exócrinas, que van a vertir su contenido en toda nuestra boquita. Estas glándulas exócrinas están
forman un líquido muy importante que es la saliva. Esta saliva nos va a servir para humectar y nutrir algunas estructuras de nuestra boquita. Las glándulas salivales se van a dividir en mayores y menores. Las tres mayores van a ser la parótida, la submandibular y la sublingual. Y las mayores van a ser las glándulas salivales linguales, labiales, genianas o bucales o yugales y palatinas. Hablando de la forma en la que tienen o los contenidos que tienen las glándulas, las glándulas van a tener un componente principal que se llama acino o adenómero. Este acino va a ser una agrupación de células que va a tener un aspecto piramidal, como esta de aquí. Las células pueden ser tanto piramidales como más bulbosas o redondeadas. Las células van a tener van a ser diferentes dependiendo de la secreción que se desarrolle a partir de ellas. Van a vertir entonces su contenido hacia una luz central, que es esta, y van a estar rodeados por una lámina basal, una lámina basal que va a tener células en su interior o intermedias entre las células piramidales, que serán las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales tienen una capacidad contráctil y van a ayudar a estas células secretoras a verter su contenido a la luz central del acino, que se llama, será acino o adenómero, que es la unidad secretora. Estos acinos van a ser de dos tipos. Me voy a ir para acá. Van a ser acinos serosos y acinos mucosos. Los acinos serosos van a ser pequeñitos y esferoidales. ¿Te ayudo? Van a ser pequeñitos y esferoidales. Van a ser más redondeados. Estos están formados por muchas organelas y su centro está más en la parte, su núcleo, perdón, está en la parte central y la luz de este acino va a ser mucho más pequeñita. La formación la secreción que van a tener estas glándulas serosas van a ser la tialina o alfa-amilasa salival, que es un componente proteico de la saliva que nos va a ayudar a degradar los carbohidratos. La mucosa, o el acino mucoso, al contrario, será de aspecto más alargado, más piramidal en lugar de ser esferoidal, o sea, más redondeado el otro. Es mucho más voluminoso, es mucho más globoso y va a tener un contenido, o bueno, sus celulitas van a formar mucina, que también es esta sustancia que tiene un contenido de proteína, perdón, pero también va a tener una capacidad mucho más elevada de formar una secreción viscosa, que es justamente esta mucina. Esta mucina lo que o la función principal no será de degradar los alimentos, sino va a ser como una función de deglución, formación y protección del epitelio ante agentes externos o a partir o también a proteger las mucosas de ciertos traumatismos, ya sean mecánicos o químicos. También tenemos acinos mixtos, que es la combinación de estos dos acinos, que puede ser en la parte central del adenómero o puede ser en la parte externa formando una semiluna. La mayoría de los acinos seromucosos son con este aspecto, un acino mucoso y alrededor se agrega una semiluna de acino seroso. ¿Cómo? La luz del acino mucoso es mucho más amplio y permite vertir su contenido. ¿Por qué? Porque el contenido mucoso es mucho más espeso y necesitamos que también esas células mioepiteliales tengan mucho más fuerza para expulsar este contenido. Ahora, en la parte interna tenemos despasando a la parte central, que es el adenómero, tendremos un sistema ductual en las glándulas. El primero está compuesto por un conducto intercalar y el segundo por un conducto estriado. El conducto intercalar está formado por una
capa de células cúbicas que van a ayudar justamente a colectar toda la secreción que tiene la luz del acino, y aquí se va a colectar. A partir de aquí también tenemos ciertas células miopiteliales que empujan nuestra secreción hacia la parte externa, hacia la luz del conducto. El conducto estriado también se conoce como un conducto secretor, y esta parte, este conducto estriado es la colección de varios conductos intercalares, donde se forma ya un conducto mucho más amplio, y esa ya se conocerá como la luz del conducto. En el conducto estriado vamos a tener esta lámina de células basales y vamos a tener células cúbicas que van a estar interdigitadas por esa lámina basal. También vamos a tener células miopiteliales, pero en menor medida. Este sistema ductual va a ser importante porque dependiendo de la posición anatómica de cada glándula, puede ser que el conducto intercalar sea más cortito y el conducto estriado más largo, o viceversa. ¿De acuerdo? Ahora, hablando de la embriología. A partir de la semana 6 a la semana 8, nosotros de nuestro epitelio bucal, que es el estomodeo, de nuestro epitelio bucal de nuestra cavidad oral primitiva, que es el estomodeo, vamos a tener, recuerdan, una capa de ectodermo, una de endodermo y una de mesodermo. Del ectodermo vamos a tener, hablando de la glándula parótida en particular, que es la única que se va a desarrollar a partir del ectodermo. Las demás glándulas, las glándulas menores y la glándula submandibular y sublingual, van a derivar del endodermo. Entonces, del ectodermo, del endodermo, va a haber una proyección de células que se va a invaginar hacia la parte del mesénquima. Se invagina y se forma un brote o una yema. Esta yema epitelial, va a formar un pequeño cordón. Ese pequeño cordón va a irse invaginando y metiendo justamente en todo nuestro mesénquima circundante, y va a formar ramificaciones hacia los costados. Esas ramificaciones van a tener una parte una parte de células más extensa en la parte final de cada uno de los cordones. Esos cordones, a partir de la semana 8, más o menos, vamos a tener una invaginación hacia el mesénquima directo y formará una luz de un conducto, que es esta parte de acá. Y entonces ya tendremos una invaginación, una parte externa y una parte interna para formar la luz del conducto. Ese conducto formará entonces estos cordones, que son esta parte de los costados de acá. Y en las partes finales van a tener una condensación de mesénquima duro, sólido. Estos cordones se llaman cordones sólidos, y entonces en la parte externa formará una arborificación, que es justamente esta ramificación hacia los costados, para en la parte final de cada arborificación condensarse más mesénquima. De ese mesénquima, de esa parte que se condensa en la parte externa y la parte epitelial en la parte interna, se diferenciarán entonces los acinos. Estos acinos van a estar cubiertos primero por una capa de tejido conectivo, que se va a denominar estroma glandular o parénquima glandular. Este parénquima va a ser entonces una capa de tejido conectivo denso, que va a contener cada una de cada una de las bolsas que va a formar la glándula. Y posteriormente, en la parte final de estas condensaciones, se van a diferenciar ya en esta parte central las células para formar los acinos, ya sea acinos serosos o acinos mucosos, dependiendo de la localización. Aquí les puse un cuadrito donde les pongo que todas las glándulas, tanto glándulas mayores como menores, se desarrollan de la misma manera gracias a yemas epiteliales que van a proliferar hacia la parte del mesénquima, y a diferenciarse en cordones, y esos cordones en conductos, para posteriormente separarse en acinos en la parte final, y esos acinos diferenciarse en acinos mucosos o serosos, ya sea todas las glándulas. Entonces, la primera glándula que va a aparecer embriológicamente hablando será la glándula parótida. Aparece a partir de la semana 6. Esta ya les decía que es la única que aparece a partir de yemas del ectodermo, a diferencia de las demás, que son del endodermo.
Esta glándula parótida entonces viene del mesénquima, perdón, del ectodermo bucal de estomodeo. Ahí crecen estas yemas, crecen en sentido posterior hacia, o sea, este crecimiento será hacia la parte posterior, hacia el oído para, pues, justamente localizarse en la fosa parotidia. Se van a ramificar y formarán dos cordones sólidos. Esos dos cordones, pues, son estos de aquí, este y este, ¿no? Y a partir de la semana 10, esos cordones van a tener una luz y entonces se transforman en conductos. La parte externa de esos cordones van a diferenciarse en acinos, que es esa condensación de epitelio, y comenzará su secreción a partir de la semana 18. Les decía que el parénquima glandular, que es la bolsita que los cubre de tejido conectivo denso, se conoce, ya les decía que es parénquima glandular, estroma glandular, o también se conoce como cápsula. Y la cápsula, que es esta bolsita que los cubre, está inmiscuida, está recubierta por tejido conectivo. Y esa cápsula y ese tejido conectivo ya está formada a partir del mesénquima circundante, alrededor de esto. ¿De acuerdo? La glándula submandibular igual aparecerá a finales de la sexta semana. Ya les decía, la diferencia con la anterior es que vienen de yemas del endodermo, del suelo de la boca. Crecerán hacia la parte de atrás y hacia un costado de la lengua y van a formar sus acinos. Los acinos se forman aquí a partir de la semana 10 y la actividad secretora empezará a partir de la semana 16. Estos acinos, los acinos que son de la glándula parótida, serán acinos serosos. Tendrán entonces secreción serosa. Los acinos de la glándula submandibular serán acinos mucosos y a ambos lados del frenillo lingual, en el surco lingual, van a tener un conducto que se llama conducto de Wharton, y este conducto es el conducto principal excretor de esta glandulita. Bueno, estas glandulitas. La última en aparecer de las glándulas salivales mayores será la sublingual. Esta aparece a partir de la semana 8, también de yemas epiteliales del endodermo, también del piso de la boca. Estas yemas van a ramificarse y van a formar muchos conductos que se van a abrir en todo el piso de la boca, a diferencia de la anterior, que solamente formaba un conducto principal. Entonces se localizará en la parte o en el surco paralingual a los costados también del frenillo lingual. Las glándulas salivales menores son las últimas en aparecer. Estas ya les había mencionado que las encontramos en el paladar, en la mucosa yugal de los carrillos, en la parte de los labios y en la lengua. Entonces aparecen a partir de la semana 10 en el epitelio, igual también de yemas del endodermo, que también van a formar esos cordones y esos conductos. Esa luz va a aparecer a partir de la semana 14 a la 16, y de la semana 20 es donde comenzará, a partir de la semana 20 es donde comenzará a tener su componente secretor. O sea, es cuando van a comenzar a desarrollarse, a secretar todas nuestras glándulas, su excreción. En esta parte, las glándulas salivales menores van a carecer de una cápsula, o sea, no van a tener este parénquima glandular, sino van a estar distribuidos en toda la submucosa del tejido epitelio, del tejido conectivo. Entonces, las glándulas salivales menores van a estar presentes en la mucosa y no van a tener una cápsula que los recubra, a diferencia de las anteriores. La glándula sublingual es una de las que tiene cápsulas más pequeñitas, más delgaditas. La glándula parótida es la que tiene la cápsula más amplia y también se divide en tabiques. Van a darles aspecto lobulillado a la glándula parótida. ¿De acuerdo? Esto ya creo que ya lo vimos. Entonces, bueno, la glándula parótida ya les decía que vamos a tener una secreción de tipo serosa, porque vamos a tener células o vacinos serosos en su estroma, en su
en su adenómero, que van a estar rodeados por una amplia cápsula de tejido conectivo, que es este estroma glandular, y vamos a tener que se van a dividir, ya les decía, este tejido conectivo en pequeños lobulillos para darle ese aspecto como de lobulilla, literalmente, como está acá, aquí, a nuestra glándula parótida. Esta está situada por detrás de la rama mandibular, por delante del músculo esternocleidomastoideo, por delante del conducto auditivo externo. Está ubicada en la fosa parotídea. Va a tener una coloración gris amarillenta y la superficie es lobulillada. Como porque ya les mencionaba, porque tenemos esta cápsula que le da ese aspecto glandular de lobulitos. Esta glándula parótida también va a tener entre la cápsula y del tejido conectivo, vamos a tener presencia de múltiples células adiposas que van a darle protección a esta glándula y vamos a formar un conducto excretor principal. Este conducto excretor principal se conoce con el nombre de conducto de Stennon o conducto parotídeo y va a desembocar en el vestíbulo de la boca a la altura del primer molar superior. La glándula submandibular, a diferencia de la anterior, vamos a tener muy poquitos adipocitos, vamos a tener unos ácidos mucosos. Es una secreción, bueno, en este caso los ácidos serán mixtos, ácidos mucoserosos. Vamos a tener una cápsula delgada y un estroma de tejido conectivo también delgado. Y el conducto principal, ya se los mencionaba, de esta glándula es el conducto de Wharton. La glándula sublingual es la más pequeñita. La primera, la parótida, pesa de unos 25 a 30 gramos. La glándula submandibular pesa de unos 15 a unos 20 gramos. Y esta, que es la glándula sublingual, es la más pequeñita, pesa de unos 3 a unos 5 gramos. Está ubicado debajo de la lengua. Esta glándula tiene secreción mucoserosa, preferentemente ácidos mucosos. La cápsula que la recubre está muy poquito definida y es muy delgadito y vamos a tener muy poquitos o casi nada de adipocitos presentes. El conducto principal de esta glándula es el conducto de Bartolini, porque, bueno, no es un conducto como tal, sino es la colección de varios conductos principales hacia la parte externa, ¿de acuerdo? Y serán los conductos de Bartolini. Aquí está un resumencito en de todas las glandulitas. Ahora, hablando de los conductos, en la glándula parótida, los conductos intercalares, que son los que están cercanos al adenómero, van a ser más largos porque van a colectar más cantidad de saliva. En la glándula submaxilar y sublingual van a ser muy poquitos o muy cortitos, muy poco desarrollados, pero el conducto estriado va a ser mucho más largo, tanto en la glándula submandibular como en la sublingual. Y en la glándula parótida va a estar bien desarrollado, pero va a ser más cortito. Acá están los conductos principales, Stennon, Wharton y Bartolini. Y las cápsulas que ya habíamos hablado de tejido conectivo o estroma glandular va a estar en la parótida bien definida, en la glándula submandibular un poco bien definida pero no muy gruesa, y en la glándula sublingual va a ser muy delgadita y muy poquito definida. Y hablando de las glándulas, bueno, me voy a pasar acá antes. Entonces, aquí está la fosa parotídea, ¿de acuerdo? Acá tenemos nuestro conducto auditivo externo, nuestros lóbulos que vamos a tener alrededor de nuestra glándula. Acá ya vimos esta parte. Y bueno, la parte de la glándula sublingual, que ya decíamos que tenemos ácidos mucoserosos y la colección del conducto que desemboca justamente a la altura del frenillo lingual. La glándula submandibular, que se encuentra situada en el triángulo submandibular, por detrás y por abajo del músculo miloioideo, es la que les platicaba hace ratito. Acá. Y bueno, la glándula
la glándula parótida va a estar atravesada por la arteria carótida, va a estar inervado por el nervio facial y por aurículo temporal, también rama de acá del facial. Vamos a tener que la glándula parótida bueno, las glándulas van a tener dos tipos de secreciones. La secreción que va a ser mediada por el sistema simpático y la que va a estar mediada por el sistema parasimpático. Entonces, ahorita platicamos de esto. La glándula sublingual va a tener justamente su inervación parasimpática va a ser gracias al nervio lingual y a la cuerda del tímpano facial. Y vamos a tener que la irrigación va a ser a partir de la vena lingual profunda. Y en muy poco sentido, la submentoniana, que está acá. La glándula submandibular va a estar irrigada por las arterias que vienen del facial, que también será la submentoniana y la lingual profunda, y estará inervado a través del nervio lingual, junto con ciertas ramas del nervio facial. Acá está. Y luego hablaremos de las glándulas salivales menores que pues, están acá, ¿no? Las glándulas salivales menores van a tener menos secreción mucosa y menos secreción serosa y más secreción mucosa. También se conocen como las glándulas salivales accesorias o intrínsecas. La única secreción que va a tener un tipo de secreción, la única glándula que va a tener un tipo de secreción diferente es la glándula lingual de von Ebner, que ya les había mencionado cuando hablamos de las papilas. Dijimos que estaba en la parte, en la parte de abajo, en la submucosa debajo de las papilas caliciformes y foliadas. Esta secreción de las glándulas de von Ebner será meramente serosa y eso tiene relación pues justamente con desenvolver los carbohidratos y también a la percepción de los sabores. Las glándulas salivales menores también están formados por acinos, también tienen tejido conectivo, están rodeadas de tejido conectivo, pero muy delgadito. En este caso ya no se llama estroma glandular, sino simplemente será un tejido conectivo circundante, porque no va a tener una cápsula verdadera. Las glándulas salivales menores van a distribuirse, ya les decía, en tres: en las bucales, labiales, palatinas y linguales. Las labiales son están en todos en el borde interior, interno del labio, que ya habíamos mencionado que teníamos tres estructuras. Entonces, en la parte interna del labio es donde van a estar acumulados. Estos van a darle un aspecto como granular a la superficie de la mucosa. Y también en la parte del vestíbulo vamos a tener ese aspecto granular en esa superficie. Van a tener acinos mucoserosos, preferentemente mucosos. No vamos a tener cápsula y entonces van a darle este aspecto de múltiples bolitas alrededor de nuestros labios y en la parte interna. Esta es la línea alba que les mencionaba cuando vimos los carrillos, donde dijimos que estaba formada por un tejido epitelial paraqueratinizado y que se formaba justamente por el roce que tenemos en los molares hacia los carrillos. ¿De acuerdo? Es esta línea blanca que se ve aquí. Las glándulas palatinas y linguales, ya dijimos que los acinos de las glándulas palatinas son mucosos y estaban rodeando todo el paladar duro, paladar blando y los bordes de los pilares palatinos. Y las glándulas linguales tienen acinos mixtos. En la parte anterior tenemos acinos mucosos, en los 2 tercios anteriores y en el tercio posterior de la lengua, y en los bordes laterales acinos serosos relacionados con las glándulas de von Ebner. Las glándulas linguales se van a dividir en tres: glándulas de Blandin o de Nunn, que son las que están en la parte anterior de la lengua, son con acinos
mucosos, las glándulas de Webner que están en la parte posterior relacionadas con las papilas caliciformes y la raíz de la lengua, y en la parte lateral las glándulas de von Ebner que están relacionadas con las papilas caliciformes también, y en la parte lateral con las papilas foliadas. Anatómicamente entonces tendríamos tres tipos de glándulas en la lengua, las de Blandino-Nu, las de Webner y las de von Ebner en la lengua. ¿Qué están acá? Bueno, estas son las palatinas. Acá, palatinas hasta los pilares palatinos. Las labiales, que están en la parte interior, que son estas como masas irregulares salientes, como pequeños quistecillos en la parte externa. Las que están en el vestíbulo, que también se conocen como genianas, bucales o vestibulares. Y las palatinas, que ya dijimos que estaban en el paladar alto, paladar blando, úvula y los pilares palatinos. Y estas son las glándulas linguales que ya les decía, blandín o denu, que están en la parte, dos tercios anteriores de la lengua, en la parte ventral. En la de Webner, que están en la parte lateral, perdón, posterior de la lengua, y en las partes laterales y posterior-lateral de la lengua, las glándulas de von Ebner. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, doctor. ¿No? Bueno, acabé. Muy bien, entonces les voy a dejar de tarea que lean un artículo en la que nos platica justamente de los componentes de la saliva y cómo se desarrolla la saliva. Ya que tengamos los componentes y cómo se desarrolla la saliva, entonces llegaremos a la fisiología de la saliva. Es un artículo un tanto largo, entonces solamente van a desarrollar del punto 4 al punto 9. Y de la misma manera van a hacer su tarea, ya sea en una presentación, un mapa conceptual, un mapa mental, y en la próxima clase hablaremos de este. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ya voy a acabar. La siguiente clase acabamos. Dijo del punto 4 al punto 9, ¿verdad? Sí, de todos modos se los especifico en la tarea cuando se las asigne. Ok, gracias. ¿Qué más? Nuestro examen será... nosotros no tenemos clase. ¿El 15 hay clase? ¿Es la siguiente semana? ¿El 15 sí hay clase o no hay clase? ¿Saben? El feriado, el calendario lo marca el 16, pero no sé. Entonces el 16 no tenemos clase, el 15 sí hay clase. Ok. Déjenme ver. Calendario. Ok, sí. No tenemos clase el 16. El 15 sí hay clase entonces. Bueno, entonces la tarea será para la siguiente clase. La siguiente clase solamente vamos a ver odontogénesis. Terminamos de ver esta parte de la fisiología. Igual yo creo que nos tardamos como una hora. Y y ya. Su examen será el miércoles 22 de septiembre. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Todos felices? Todo bien. Bueno, les voy a pasar lista. ¿Cómo les fue en el temblor ayer, chicos? Vamos en clase. ¿En serio? Órale. Sí. 7 PM5. Sí. HM9. 7 PM5. ¿Está Viridiana? Presente. Jocelyn. Cristian. Presente. Otra Jocelyn. Presente. Valerie. Presente. Yuritsi. Presente, doctor. Alan. Alan no está. No. Luis Manuel.
Presente. Brandon, Presente, doctora. Luis Fernando, Presente, doctora. Valeria, Presente. Alexa Presente. y Giselle. ¿Aquí quién es el jefe de grupo? ¿Brandon? Yo, No, Fernando. Fernando. Ah, Fernando, ok. Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues ya acabé. En la siguiente clase continuamos con odontogénesis y ya, terminamos. Pues muchas gracias por su atención, chicos, y gracias por esperarme. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias, no se preocupe. Que esté muy Estén bien. bien. Bye, bye. Luego, hasta luego.